Bueno, buenas noches, estimados amigos. Otra cita en La Gente Quiere Saber. Como informaba el otro día y el propio director productor del programa, Juan Pablo Lombardi, él sigue responsable de este programa en todo sentido, pero periódicamente yo mantengo mi colaboración. Primero, como ustedes saben, en tiempos anteriores, con el llamado segmento o desde la biblioteca, que eran unas 5 minutos aproximadamente de comentarios de libros, etcétera, ¿no? Y después del año sabático de Juan Pablo, o sea, él está al frente otra vez, pero ha tenido la cortesía de mantenerme como invitado para lo que él ha llamado programas especiales, repito, de periodicidad mensual o bimensual, ¿no? Pero como Rodrigo tenía un compromiso conmigo de entrevistarlo y tuvo que suspenderse por razones ajenas, entonces, bueno, cuando le dije a Juan Pablo que Rodrigo sí estaba dispuesto a la entrevista, me dijo, bueno, es lógico que tú lo invitaste, tú lo entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos un personaje conocido en Venezuela, en Maracaibo, en el Zulia, Rodrigo Cabezas, que para variar es de Valera, como mi esposa. Valera es prácticamente el Zulia, Maracaibo y viceversa, ¿no? Bueno, pero Rodrigo realmente, hasta donde yo conozco su vida y su trayectoria, se ha hecho en el Zulia fundamentalmente, y políticamente ha sido un militante, un dirigente de mucha presencia, con una trayectoria pública, evidentemente, reconocida y evidentemente no exento de polémicas, porque la lucha política implica necesariamente confrontaciones, intercambios, etcétera, que no tiene por qué ser de irrespeto, ni mucho menos, ni descalificaciones, ¿no? Yo estoy seguro que le va a gustar que lo identifique fundamentalmente como profesor universitario. Maravilloso. Tengo entendido, bueno, nosotros somos amigos, compañeros de trabajo, él en economía, yo en humanidades hace muchísimos años. De hecho, él creo que es uno de sus principales orgullos decir que no importa el cargo que ha tenido, inclusive ministro, y no importa las funciones que ha tenido, siempre mantuvo alguna actividad académica en su facultad. Entonces, yo creo que eso es un buen ejemplo, muy importante, primero de consecuencia, segundo de coherencia, ¿no? Y tercero de vocación, porque realmente ser profesor universitario no es solamente un oficio, un medio de trabajo, sino como todo trabajo de verdad que uno asume con vocación, es una vocación. Rodrigo tenía, me acuerdo mucho, él siempre me invitaba, un encuentro con los estudiantes, economía viva, que era una especie de exposición, una dinámica de exposición de tema económico, con cierto enfoque didáctico, pedagógico, para que los estudiantes que en aula veían teoría, pues vieran también un poquito la problemática en su día a día, pues en su dinámica, ¿no? Bueno, Rodrigo, hasta donde yo tengo información política, tiene una connotación. Yo cada día cuestiono más los conceptos izquierda y derecha, pero ese es mi problema. Lo importante es que en nuestra cultura sociopolítica, o en nuestra cultura política venezolana, todavía se utiliza, a mi juicio, de manera abusiva y exagerada el término izquierda-derecha, más que para ubicar, yo diría que para descalificar. Porque para ciertos sectores ser de izquierda es nombrar al diablo, ¿no? Y para otros sectores llamarse o llamarlo de derecha es mandarlo al infierno, ¿no? De tal manera que eso no tiene ningún sentido. Pero él, creo que fuiste militante del MEP, sí, dirigente del MEP, después estuviste vinculado, fuiste dirigente importante del MAS, en el proyecto, de ese proyecto de partido, movimiento muy interesante, que en el Zulia liderizó básicamente Luis Gómez. Sí. Y después te vinculaste al proceso que venía dándose desde los 90 en adelante, que terminó con la candidatura y elección del comandante Chávez, y después todo este proceso hasta que, inclusive, repito, fuiste ministro de Economía con Chávez, y hasta que, bueno, en algún momento empezó a haber desencuentros en los últimos años
quizá de tipo doctrinal, ideológico o político simplemente, que eso es perfectamente válido, ¿no? O sea, yo creo que una persona tiene que estar siempre abierto a cambiar, al futuro. Cuando digo cambiar no hablo de oportunismo, sino al futuro, porque la realidad cambia, y ese es un gran aprendizaje en el sentido que nuestras teorías se quedan atrás, el lenguaje se queda atrás, y realmente los hechos nos obligan a hacer ciencia, y la ciencia no es más que observación crítica y observación objetiva, ¿no? Bueno, sobre esa base, el año pasado, a finales, tuvimos la oportunidad Rodrigo tuvo la gentileza de invitarme a acompañarlo en la presentación de su libro, La izquierda rehén de su negación. En Venezuela tenemos, en el mundo, pero en Venezuela tenemos una tradición crítica y autocrítica con respecto a nuestra militancia política, ¿no? Entonces, recuerdo un libro aquí muy importante, el de Teodoro Pekov, Proceso a la Izquierda, Moisés Moleiro, otros, donde el marxismo venezolano, vamos a llamarlo así, básicamente aglutinado en torno al Partido Comunista de Venezuela, llegó un momento que inició un proceso de revisión que ya venía dándose en el mundo, en Europa, y que precipitó los hechos de Hungría en 1956, la invasión a Hungría por la Unión Soviética, los hechos de Checoslovaquia, la invasión soviética a Checoslovaquia, que eran países comunistas, pero que fueron reprimidos porque se intentaba una apertura dentro del marxismo, dentro del socialismo. Y después, lógicamente, se abrió todo un proceso que culminó con la famosa perestroika, la apertura, etcétera, la disolución de la Unión Soviética y un replanteamiento total de doctrinal, ideológico y político de las llamadas izquierdas en el mundo, porque como hemos dicho, el mundo cambia y también los planteamientos políticos tienen que ir cambiando, adaptándose, ¿no? Bueno, para comenzar la conversación con Rodrigo, vamos a comenzar por el libro. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Propósito? ¿Qué quieres decir en él? ¿Qué crees que has logrado? ¿Qué quieres lograr? Etcétera, etcétera. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bien. Buenas noches, rector. Previamente quisiera decir tres cosas que me salen de mi conciencia. La primera, que es una inmensa satisfacción para mí como profesor universitario, como docente de luz, estar en un programa con quien considero uno de los mejores rectores de la Universidad del Zulia. Esos son los amigos. Por usted voté en esas elecciones democráticas que se hacían en nuestra universidad, y es un orgullo, lo digo públicamente, de poder estar con un intelectual, un historiador del tamaño, de la magnitud ética, moral y científica suya. En segundo lugar, reivindicar ese hecho que usted ha transmitido o que ha informado, mi condición de profesor universitario. 37 años después de haber iniciado la docencia y la investigación, continúo. Esta semana di clase en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad. En esta batalla que tenemos los universitarios por preservar a la universidad, porque no muera la universidad, porque los muchachos sigan teniendo el ejercicio pleno del derecho a la educación, y no me he querido ir. Es una pasión. Si se me preguntara cuál ha sido tu pasión de vida 63 años después de vida, es la vida universitaria. Me he realizado allí en el ejercicio pleno de la libertad, siendo militante de izquierdas, equivocándome o no, el espacio universitario en la búsqueda por la verdad es donde he encontrado respeto, tolerancia de actores políticos o de otros pensadores que hay en la universidad. Y bueno, y en tercer lugar decir que usted en la introducción nos colocó, digamos, acercándonos a qué he sido. Yo hoy tengo que decirlo, me siento un hombre de izquierda, un hombre progresista. He militado en la izquierda desde que tengo uso de razón. A ver, desde los 12 años de edad que pegué afiches del maestro Prieto Figueroa con mi mamá, y luego a los 15 militando ya en una juventud socialista y en las lecturas, obviamente, del ideal socialista. Y hoy reivindico una militancia, pero desde el punto de vista siempre del pensamiento crítico. Y por eso vino ese libro, porque no he dejado de ser crítico.
no he dejado de ser principista. Y el libro expresa una ruptura con formas de hacer, presentar y hacer el ideal socialista absolutamente equivocado, casi en nivel de fraude. Y por ello quisimos hacer la presentación del texto, que incluso, déjeme decirle, creo que se lo comenté en privado cuando le pedí que le hiciera la presentación, ese texto nació de una confrontación, porque en el diciembre del 2018, el Partido del Trabajo de México convocó a 9 o 11 intelectuales de América Latina, me incluyó a mí, de izquierda, para que discutiéramos qué le había pasado a la izquierda de América Latina, por qué se estaba perdiendo espacios, qué estaba ocurriendo. Y luego que yo escribí, era para producir los 11 textos, los 11 ensayos en un libro. Y luego que yo escribí mi libro y que envié el texto, me dijeron, tú no puedes ir. No entró en la ortodoxia. Correcto. No puedes ir, Rodrigo, discúlpanos, pero sí, es muy crítico eso, claro, y no puedes ir. Mira, ahí perdona que te interrumpa, me hacen seña de que interrumpimos momentáneamente y continuamos en el próximo segmento. Bueno, seguimos con Rodrigo Cabeza, profesor universitario, connotado dirigente político que él mismo se ha ubicado en las militancias progresistas en diversos momentos, y estamos empezando a conversar de su libro que fue presentado el año pasado y las motivaciones que lo llevaron a escribirlo. Entonces estaba explicando que el libro fue censurado. La Iglesia Católica tiene el índice, o sea que ningún libro autorizado por la Iglesia puede ir sin el nihil ostat, o sea, sí, sin el permiso eclesiástico, ¿no? Para los libros de católico o que hablen de la Iglesia desde el catolicismo. Ahora fuera, pues la Iglesia no tiene autoridad ni nadie le acataría, ¿no? Bueno, parece que hay otras iglesias, ¿no? Hay otras iglesias que utilizan el nihil ostat y el índice, o sea, te piden una colaboración para un debate sobre las izquierdas y cuando alguien de izquierda manda su trabajo, el trabajo no puede aparecer en el libro de las izquierdas. La Inquisición. Sí, yo incluso les decía, bueno, pero agregué un capítulo donde me pregunto cómo ser de izquierda en el siglo XXI, aun cuando cuestioné la manera como se ha concebido en conceptos y fundamentalmente en la práctica el ideal socialista o el ideal de izquierda en estos 20 años de este siglo. Varios amigos me dijeron, sácalo, vamos a sacarlo, claro, que no se quede en el tintero, porque en un primer momento le confieso que luego de, usted sabe, usted es un escritor, trabajar un texto pues unas cuantas horas de pensamiento, de reflexión, de escribir, borrar, corregir. Y un deseo de comunicación. Claro. Muy necesario. Bueno, lo sacamos. Allí que se condensa. La izquierda al comienzo, a la aurora del siglo XXI, se hizo poder en muchos países de América Latina, con diversidades, pero allí estuvo Argentina, estuvo Uruguay, estuvo Brasil, estuvo el Ecuador, estuvo Bolivia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, es decir, Uruguay con el Frente Amplio. Se llamó la época del progresismo. Correa incluso le hizo una calificación. Pero al terminar esa primera década y en esta segunda década, comenzó toda una crisis del progresismo a ser desalojados por el pueblo que les dio o nos dio ese apoyo, y comenzamos a observar también derivas autoritarias como la de Nicaragua, como la de Venezuela, que en nombre del ideal decidieron quedarse en el poder a costa de lo que sea y como sea, independientemente de que las mayorías nacionales de Nicaragua y de Venezuela estuvieran en contra. Y como era a costa de lo que sea, bueno, encontrarán un mecanismo en la represión, en los fraudes electorales para quedarse. Igualmente... Perdón, Hannah Arendt, la famosa filósofa judía alemana,
se le atribuye una frase que creo que sintetiza muy bien lo que tú estás diciendo, ¿no? Ella dice, ser de izquierda hasta que se llega al gobierno. Sí, o sea que muy poca gente sobrevive en sus ideales de lucha y de reivindicación social, etcétera, una vez que tiene las pasantías o las tentaciones del poder, ¿no? Claro, entonces yo coloco allí, a partir de esa reflexión que usted señala, que uno de los grandes elementos de ruptura, de disidencia obligante para un hombre o una mujer principista, es que la izquierda postuló siempre y deberá seguir postulando siempre que es fuera del poder y en el poder debe ser profundamente ética, honesta. Es decir, el sentido de las banderas del ideal socialista es su profunda honestidad. Cuando se ejerce el gobierno, entonces tú te encuentras que hay no solo corrupción, sino permisividad con la corrupción y además de eso, una especie de solidaridades automáticas que nos encontramos en los partidos políticos de la mayor parte de la izquierda latinoamericana y particularmente, por supuesto, la nuestra. Entonces, una revolución puede equivocarse, sí, puede equivocarse en lo económico y hasta en lo político, pero le está prohibido equivocarse en el tema ético, no puede ser hipócrita sosteniendo el ideal de la igualdad, de la justicia, de la libertad y una élite política corrupta que asaltó PDVSA, que asaltó el CENIAT, que hizo todo lo que, se ha hecho en Venezuela, y más injusticia, o lo que se ha hecho en Argentina, o lo que se hizo en Brasil, cuyos pueblos reaccionaron frente al tremendo fraude que significa unos hombres y mujeres de izquierda desde el poder corrompidos. Entonces eso es absolutamente inaceptable. Igual el tema de la democracia, que para mí es demasiado importante, vital. Cuando se habló del socialismo del siglo XXI, rector, no se habló para hacer un calco o copia del socialismo soviético. Es verdad que los pensadores, Dietrich y otros, que formularon el ideal del socialismo del siglo XXI, cuando le pusieron socialismo del siglo XXI, el objetivo era... Para deslindarlo del socialismo real del siglo XX. Por supuesto. Que yo creo que es un error conceptual del comunismo, porque el socialismo hay que reivindicarlo como una palabra digna, como una utopía realizable en términos políticos, social y económicos, siempre y cuando se reconcilie con la ética, se reconcilie con los derechos humanos y se reconcilie con la democracia. Sí, ese era el ideal que nace en el pensamiento de Marx y de Engels, comunismo. Pero, a ver, en este sentido, en el texto, trato de recapitular rápidamente, presento entonces las observaciones críticas en el término de la deriva corrupta del proceso, de la deriva antidemocrática, que es el comentario que hacía, porque ofreciste una democracia protagónica, una democracia del pueblo, y terminaste con un presidencialismo agudizado. Criticamos y cuestionamos los liderazgos mesiánicos, el estalinismo. El culto a la personalidad. El culto a la personalidad, y terminaste entonces con procesos en el que instalaste líderes únicos. Allí está usted lo que pasó en Bolivia, un líder autoritario de fondo como Evo Morales, pretendiendo seguir siendo presidente, cuando las encuestas le daban la posibilidad al vicepresidente de él de ser presidente electo, porque es una fuerza de 45%, Liniera, un gran sociólogo, un pensador. Sí. No, pero el autócrata. El autócrata decide que es él, igual en Nicaragua con Daniel Ortega, igual en Argentina con los Kirchner, igual en Brasil. Entonces las sociedades ven que no eran democráticos de verdad los proyectos. Entonces el socialismo del siglo XXI, el socialismo de este tiempo... ¿O es democrático o no es? O no es. Así de sencillo. Ese es un principio básico. Entonces, además, debo decirlo, espero que no haya ningún tipo de censura. En lo mío, en lo personal, profesor, ¿cómo puedes acompañar un proyecto democrático que termina avalando la posibilidad de perseguir a otros porque piensan distinto, de atropellar a otros porque piensan distinto, de torturar a otros porque piensan distinto,
hasta de permitir que los órganos de seguridad puedan darse el derecho de asesinar al que piensa distinto. Sí. Es decir, eso es imposible que un hombre ético que tenga principios pueda acompañar. Yo sí digo, yo me sensibilicé mucho en el 2017 cuando había unos números terribles, que era que habían muerto más de 130 muchachos de la Venezuela nuestra, claro, que pensaban distinto a nosotros, pero que tenían derecho a su vida. Estamos conversando con Rodrigo sobre muchos temas, básicamente desde el abordaje que él intenta en su experiencia a través de su libro. Y él hace unos comentarios muy interesantes que continuaremos con ellos en el próximo segmento. Bueno, Rodrigo está un poco explicando su libro y a través de ello pues nos está vinculando de una manera importante a temas sumamente vigentes, pertinentes. Yo quisiera detenerme básicamente en tres conceptos, categorías que él maneja, ¿no? Allá por los años 60 se publicó un libro que en las universidades fue bastante utilizado, de Daniel Bell, un sociólogo norteamericano que se llamó la atención por el título, El fin de las ideologías. Estamos hablando hace 80 años atrás, ¿no? 60 años atrás. El planteamiento no lo voy a repetir acá, pero lo importante es que en estos últimos 50 años, vamos a hablar así, en el mundo se ha impuesto, yo diría, tres criterios universales que sería la utopía concreta de la humanidad. Sin sesgo, izquierda, derecha, porque esos son, al fin de cuentas, son terminología y pleito del siglo XIX y el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, yo creo que eso es lo importante del siglo XXI, y por eso quizá era oportuno hablar de un socialismo del siglo XXI como una búsqueda de un proceso que tenía que ser perfeccionable, perfectible, como la democracia. Entonces, las tres ideas que definen, a mi juicio, el mundo político y los procesos ideológicos, doctrinales políticos del siglo XXI son, hay otros, ¿no? Pero básicamente son la democracia. O sea, la democracia no es un valor con apellido. Democracia burguesa, democracia tal. No. O es democracia o no es democracia. Y hay una regla y una experiencia universal. De hecho, en el mundo del pensamiento socialista, ese debate se dio a final del siglo XIX y se dio a comienzo del siglo XX. Y en Rusia, precisamente, antes de la revolución del 17, en 1905, hubo la famosa división bolchevique-menchevique. Ahí nace la socialdemocracia, igual que en Alemania y otros países, ¿no? Entonces, o se es demócrata o no se es demócrata. O sea, no hay menos democracia, democracia y tal. O se es demócrata o no se es demócrata. Y eso implica libertad de pensamiento, libertad de asociación, de discrepancia, discusión, respeto, tolerancia. Bueno. Segundo lugar, derechos humanos. Eso es doctrina universal. La han suscrito todos los países del mundo, de todos los sistemas políticos del mundo. Es decir, el compromiso de que el ser humano es una persona con dignidad y libertad y derecho a una vida digna. Y hay unos derechos inalienables, que ni siquiera porque estén en la Constitución, sino la vigencia porque son derechos humanos. Y en tercer lugar, la bendita ética. La ética, o sea, no se puede ser honrado de derecha y honrado de izquierda. No se puede ser ladrón de derecha y ladrón de izquierda. Es ladrón, punto. Así es. Delincuente, eso no tiene ideología. La ideología es la delincuencia, o sea, debe estar fuera de la ley, ¿no? Y delinquir. Entonces, y hay un principio ético que a mi juicio lo resume todo, no lo invento yo, sino eso es filosofía. Muy simple. No le hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Y deséale a otro todo el bien que tú deseas para ti. Esa es la ética. Entonces, si yo no quiero que me mate, pues yo tengo que matar. Si yo no quiero que me robe, yo tengo que robar. Si yo no quiero cometer cosas indebidas, pues entonces, pero tengo que empezar por mí, de un sentido de responsabilidad. La ética no es más que responsabilidad privada y pública. Bueno, sobre esa base yo creo que las ideologías o asumen esas ideas y ese debate o realmente van al basurero de la historia. Cuando lo oigo, yo comparto plenamente esos tres grandes eslabones, digamos, del comportamiento humano,
para formular un pensamiento y compromisos de la acción política. Oyéndolo, hago dos comentarios, rector. El primero, sobre el tema de la democracia y el socialismo. Le hago una infidencia, pocas veces a mis amigos se lo he comentado. Un mes del año 2005, el presidente Hugo Chávez convocó una reunión muy especial, privada, con dos filósofos rusos, dos franceses y un economista de Corea del Sur muy famoso, el nombre es muy complicado, me he leído sus dos libros, Ho Chon Chang, un excelente economista, profesor en una universidad de Inglaterra. Y sorprendió, éramos apenas 6 o 5 de los que recuerdo a Rangel, a José Vicente Rangel, a Luis Rodríguez Araque, al presidente de la ANE de ese momento, estaba yo, para discutir sorpresivamente ahí sobre el tema del socialismo. La conclusión de ese evento con esos señores de la vieja Rusia, de la vieja Unión Soviética, los filósofos estos franceses, este gran economista cuya principal obra es Pateando la Escalera, una excelente obra de cómo los países llegaron al desarrollo y cómo se le niega al resto. La conclusión de esa reunión privada, voy a escribirla, fue que el socialismo era una búsqueda, dos conclusiones arribamos, que el socialismo seguía siendo una búsqueda, que no había dogmas que lo convirtieran en una catedral definitiva, no era una iglesia. No es una iglesia. Y la segunda gran conclusión era que tenía que ser democrático o no lo era, porque el deslinde con lo soviético o se hacía o se hacía. Esas fueron las dos grandes conclusiones. Ya andaba Chávez acercándose, porque él no era socialista, acercándose a la idea de pronunciarse como socialista. Y el otro comentario, digamos, está referido al tema de la ética. Yo lo vi así, lo he visto así, profesor. Yo fui ministro de Finanzas de esta nación. Estuve en mis manos la responsabilidad de la conducción de la riqueza pública. 8.000 millones de dólares en cuentas, 27 billones de bolívares, un Fonden con casi 6.000 millones de dólares, trabajando con un presidente del Banco Central de Venezuela honorable como Gastón Parra Luzardo. Lo vi excelente así persona y lo he visto profesional. Así. ¿Cómo es la ética de un militante de izquierda cuando estás en responsabilidades de gobierno? Servir a la nación y no servirte. Claro. No salir de allí enriquecido. Y aun cuando tengo ese karma de, oye, él fue ministro de Finanzas y no robó, porque eso ¿Usted sabe cómo califican en Venezuela? Lo pusieron los adecos, estuvo allí y no robó, qué tonto. Qué ¿no? tonto. O no le creo, es verdad, lo sí. tiene escondido. Entonces yo digo, y es la herencia a mis hijos, además nadie, a mis hijos particularmente. Yo fui ministro de Finanzas y no robé. Intenté servir, puedo haberme equivocado, pero hice un plan antiinflacionario, cumplí profesionalmente lo que quería, porque la ética socialista, la ética de hombre progresista me decía que tú no podías llegar allí a traicionar a un país que tiene confianza claro. Para que tú seas presidente, alcalde, gobernador, lo que quieras ser. Y luego pensé mucho, eso que decía mi mamá, oye mira, la vergüenza, los sinvergüenza no es que no tengan sinvergüenzura, sino es que hay que tener vergüenza para verle la cara a los otros. Y pensé siempre mucho, ¿qué dirán después cuando salga? Bueno, yo vivo donde vivía, claro. Trabajo donde trabajo, sin haciendas, sin negocios, sin empresa, sin testaferros, sin cuentas en el exterior, orgulloso de haber sido consecuente las palabras claro. Con los hechos. Eso se llama coherencia, que creo que es importante. La integridad personal y la coherencia es vital para graduarnos de seres humanos, ¿no? Bueno, estamos conversando, una conversación muy interesante con Rodrigo Cabeza y seguiremos hablando con él en el próximo segmento.
varias palabras que valdría la pena detenernos un poquito en ellas, ¿no? El funcionario público como servidor público. Por eso al presidente de la República se le llama el primer funcionario de la República, pues, el primer funcionario con mayores responsabilidades de servicio a la República. Sí, no es un monarca designado por designio divino, no es un monarca hereditario, es decir, es un simple mortal, por muy ilustre o capacitado o brillante que sea, por muchos talentos que sea, es un simple mortal porque tiene una vocación presuntamente política, de servicio público, y tuvo la suerte, las circunstancias lo ayudaron, de llegar a cargo de responsabilidad. En este caso, el presidente de la República, que en Venezuela y en América Latina y en muchos países del mundo son monarcas sin corona. Poco el presidente vitalicio de Bolívar en la Constitución de Bolivia, ¿no? O sea, por eso yo he dicho que nosotros cambiamos al rey de España por el rey criollo, ¿no? O sea, que llamado presidente de la República, el caudillo, el cacique, ¿no? De hecho, hay una ley colonial que no hemos ni siquiera planteado discutir y es vital para cambiar las estructuras económicas de este país y todo lo que se deriva de ella. La propiedad del subsuelo. Aquí el canal donde estamos grabando es propietario de las bienhechurías, porque el 70% del territorio nacional, rural y urbano, es ejido, que por ley deberían administrar los municipios, pero de paso se administra en Caracas, en Miraflores, en Palacio, ¿no? Entonces, una ley colonial, monárquica, de monarquía absoluta, que nadie ha planteado seriamente revisar. ¿Por qué el Estado, es decir, en Venezuela el Estado se reduce al gobierno y a veces al presidente de la República o al partido que manda, es dueño de todo el subsuelo venezolano, con todo lo que tenga en Venezuela? Y apenas, más o menos, no estoy seguro de la cifra, el 30% son propietarios por cédula real o por haberes militares de la superficie. De tal manera que nosotros somos, ¿cómo vamos a desarrollar ciudadanía si somos simples ocupantes, huéspedes, de paso? Y de paso con economía minera, rentista. Bueno, yo creo que si nosotros nos vamos a la raíz de la raíz, realmente estos son ciclos que tienden a repetirse, ¿no? Lo que llaman el eterno retorno, porque cuando no se aprende a progresar humanamente en grupo y tal, estamos condenados a repetirnos, como dicen, ¿no?, en nuestros errores. Entonces, bueno, toda esa problemática yo creo que trasciende lo de derecha e izquierda, trasciende qué gobierno está mandando, sino que una vez que uno dice, bueno, yo quiero un modelo democrático que me respete y que me dé oportunidades, que pongamos a funcionar una economía, porque de acuerdo a lo que tú mismo, por lo que leí en el libro, y seguramente en ese tipo de reuniones que tú tenías que hacías referencia, la economía a la larga tiene su propia racionalidad, de producir con eficiencia y distribuir con justicia. Ahí sí entra el sistema político, o sea, la economía política. Entonces, hay una formulita que a mí siempre me gustó verbal de Shimon Peres, el político laborista israelí. Él decía, el modelo del futuro, estamos hablando del siglo XX, ¿no? El modelo del futuro es que hay que aprender a producir como capitalista y distribuir como socialista. Yo creo que esa es la gran fórmula, la síntesis de la dialéctica. Pero no lo queremos entender, que seguimos polarizados, Dios y el diablo, el bien y el mal, o sea, pura ideología o falsa conciencia, que no es más que esconder los intereses reales, que es lo que tú decías cuando decías que la gente quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el país, pero cuando llega al gobierno lo que quiere es cambiar mi fortuna. Sí, ese tema, rector, de la economía, lo viví absolutamente en carne propia. El desprecio por los cursos de las leyes económicas, no de las leyes capitalistas o de las leyes socialistas, sino el curso del comportamiento humano en términos económicos, de mercado, de consumo, de la necesidad de producir, y fundamentalmente el objetivo superior, que incluso puede estar en el ideal socialdemócrata, demócrata cristiano y socialista, que es el bienestar general, se perdió con una réplica absurda del siglo XX, que era el estatismo. Convirtieron el modelo económico en un modelo estatista, es decir, el Estado soy yo,
el Estado controla, el Estado regula, el Estado interviene, el Estado atropella, el Estado persigue panaderías, industrias, demás, el Estado se inventa sus Hyundai y olvida que su fundamento principal es generar bienestar, incluso para la gobernabilidad, claro, y para construir la hegemonía. Si el modelo es democrático, la hegemonía democrática, si lo vas a sustentar, claro, en las armas de la república y en la persecución y en la tortura, pues está bien, el bienestar y las leyes de la economía cuestan un pepino. Digo que me costó mucho, algún día lo escribiré, porque intentamos dar el debate del curso de la economía. A ver, en enero del 2016, mi última intervención en la Dirección Nacional del PSV fue advertir de que íbamos a una crisis. No la veíamos en la magnitud que está, ¿verdad? Pero dije, va a haber una inflación de 400% este año. Es urgente una reestructuración de la deuda. Díganle al presidente que haga inicie el proceso de reestructuración. Había espacio, enero del 2016, para hacerlo. Revisemos el tema petrolero porque ya se habían caído 120.000 barriles de petróleo, nadie lo explicaba, como era una cifra que todavía no se veía como crítica, pero a la luz de un economista la cifra era demoledora. Dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que se pierde tal capacidad de producción? Y ya sabíamos que por efectos de la absurda política cambiaria estaba siendo trastocadas las posibilidades de inversión en la industria petrolera. La respuesta del jefe del PSUV allí, a mí mirándome, fue: este es un debate donde los cobardes tienen que irse y los valientes quedarse. Esa noche, rector, se lo confieso, claro, en el hotel allá en Caracas, dije, no hay nada que hacer con esta élite que no es socialista, que no es pensadora, que no es estadista y que llegaron al poder, ¿verdad?, agarrados de la chaqueta de la popularidad de Hugo Chávez, que tuvo efectivamente una comunicación con la Venezuela de los años 90, que también cuestionaba la crisis económica de los 90, pero llegaron allí sin ningún tipo de preparación y totalmente refractarios a cualquier debate, claro, de un profesional, porque lo que estaba planteando era: se están vulnerando leyes de la economía, por favor detengan esto, hágase esto, e inmediatamente la chapa: este es un neoliberal, este es un neoliberal, este es un neoliberal. Claro. No había debate, sino había descalificaciones. Sí. No tenía sentido ya estar en un sitio donde de verdad la deriva antidemocrática lo que indica es lo que ha mostrado estos últimos años, que están en el poder solamente para usufructarlo. Mira, continuamos en el próximo segmento. Don Rodrigo está haciendo unos planteamientos y dando una información muy importante, como los niveles de racionalidad en algún momento se van perdiendo y son sustituidos el interés general, como decía en la Revolución Francesa, el bien común, como se dice un poco más adelante, el interés colectivo, está siendo sustituido por intereses privados. O sea que realmente lo que hay es no una administración para las mayorías y los intereses lícitos de las mayorías, sino la administración por cualquier vía y modo para mis intereses particulares. Entonces realmente eso es lo que se critica, que piensen diferente, que actúen de una manera políticamente, una orientación que quieran. Realmente lo que se critica o no se está de acuerdo es que no puede ejercerse la política y mucho menos el gobierno perdiendo el norte del bien común, del interés general. Continuamos con Rodrigo, creo que vamos ya al último segmento. Continuamos y terminamos el programa con Rodrigo Cabeza, profesor universitario, importante dirigente político, en donde a través de este libro, que realmente fue el motivo inicial para invitarlo, La izquierda rehén de su negación, él ha venido desarrollando ideas sumamente importantes, sumamente interesantes, que deberían profundizarse en diversos escenarios, ¿no?, y compartirse con la mayor cantidad posible de gente, especialmente jóvenes. Rodrigo, tenemos ya para terminar el remate del programa y lógicamente tú tienes, es tu turno.
para terminar. Por eso yo quisiera aprovechar estos minutos, estos 2 o 3 minutos finales, para contextualizar un poco lo que yo veo en este presente venezolano. Yo soy un entusiasta optimista de que Venezuela saldrá adelante. No solo porque no nos merecemos este presente de sufrimiento, de crisis, de corrupción, y saldrá adelante porque estamos obligados por fuerza de la historia a recomponer, a restituir equilibrios obligantes desde la vida humana, los económicos, los sociales. La crisis económica que hoy tenemos, devastadora, no tiene solución, se lo digo como profesional de la ciencia económica, en manos de los que hoy gobiernan. Una transición democrática es obligante para Venezuela. No apuesto jamás a cualquier hecho de violencia. Claro. Creo que tiene que ser una salida democrática porque esta es la excelencia de las salidas. ¿Por qué? Porque está en manos de todos los venezolanos. Y es la esencia de la política. ¿Y la esencia? Buscar soluciones en el equilibrio. Correcto. Entonces, transmito la idea de que Venezuela está urgido de amaneceres, como diría el gran pensador trujillano, y esos amaneceres se aproximarán con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo en este momento formo parte de esa Venezuela esperanzada, de esa Venezuela que sufre, de esa Venezuela que tiene hijos en tierras extrañas y que anhelamos regresen, de esa Venezuela que sabe que puede recuperar el bienestar, el crecimiento económico, que hay talento suficiente como para hacerlo y que podemos encontrarnos en democracia, donde nos respetemos, donde nos toleremos, donde nos permitan votar y si usted gana, usted ganó y si usted pierde, usted perdió, donde el debate de las ideas sea lo central y nos preparemos para el debate de las ideas, de los argumentos, no de las descalificaciones y de la persecución. Yo creo que en 2020 habrán buenas noticias democráticas para Venezuela y desde la universidad, hoy también perseguida, hay que hacer un esfuerzo para que el ideal democrático, el ideal civilizatorio venezolano regrese y podamos ejercerlo todos los venezolanos. Soy optimista entonces de que los muchachos de hoy, nuestros adolescentes de hoy van a vivir otra Venezuela, que la Miranda mía, de 6 años, mi nieta, mi Gilbertico, nieto de 3 años, no vivirán este país de estos últimos 6, 7 años que hemos vivido, sino que los venezolanos les construiremos y lo que nos queda de vida haremos todo lo posible para construirles una sociedad del bienestar y profundamente democrática. Bueno, hemos estado conversando, un programa, a mi juicio, bastante interesante, muy sugerente en cuanto a idea y a discusión, con Rodrigo Cabeza, su libro, La izquierda rehén de su negación. Y ya para terminar, o sea, él decía algo, algunas cosas al final también muy importantes, ¿no? Una, el optimismo necesario. El optimismo no es que las cosas están mal y va a ir bien porque yo digo, no, no. Simplemente que las cosas siempre pueden ser enderezadas, siempre pueden ser mejoradas. Puede acabarse la vida individual, pero la vida colectiva no se acaba y las sociedades no se suicidan. De tal manera que si hay un futuro, indistintamente que me toque o no me toque, ¿no? Ahora, a nuestros nietos seguro que le va a tocar. Comparto esa confianza y ese optimismo, ¿no? En segundo lugar, democracia, ¿no? La democracia no es hegemonía aplastante ni intolerancia, sino tolerancia, búsqueda de equilibrio dentro de la diversidad de intereses, el respeto y la convivencia. Y por último, un buen y un mal gobierno a la larga es que no el que sea bueno o malo, sino el que dura mucho. O sea, un buen gobierno no debe durar mucho, sino el periodo constitucional, y un mal gobierno definitivamente no puede durar más de lo que le tocaría durar legalmente. Así que todo lo demás no es conveniente. Muchas gracias por acompañarnos, otra cita dominical, gracias Rodrigo, y bueno, y a todos ustedes por ser consecuentes con nosotros en La Gente Quiere Saber.